Hola, muy buenos días. Les damos la bienvenida a Conversaciones con Propósito, un nuevo episodio de nuestra serie de diálogos transformadores en los que exploramos junto a invitados especiales ideas significativas alrededor del liderazgo, la innovación con temas de absoluta actualidad y conexión. Hoy hablaremos de una temática que nos ha revolucionado, que hemos ido entendiendo y conectando con nuestro proceso de adaptación y es la inteligencia artificial y su integración en las organizaciones. En protección, claramente, este no es un tema nuevo, pero formas de mirarlo, de abordarlo, sí es lo que queremos proponer en el día de hoy y por eso Juan nos estará trayendo una conversación espectacular con Nicolás Uribe, entrenador certificado del Bay-Yale Institute de Inteligencia Artificial, una conversación a la que se suma toda nuestra comunidad de inteligencia artificial y que con seguridad ustedes disfrutarán muchísimo. Así que Nicolás, Juan David, bienvenidos. Sandra, muchas gracias y muy bienvenidos todos a este espacio que siempre preparamos con mucha ilusión para poder hablar de temas de interés para todo el equipo de protección, para sus familias. Hoy tengo la fortuna y el placer de estar aquí con Nicolás. A Nicolás lo conocí hace bastante tiempo, cuando era presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Y un poco parte pues de esta conversación ha sido cómo ha venido transformando toda su conversación para ser hoy una de las personas que más conoce de inteligencia artificial en el país y que además ha hecho una tarea que es interesante y es toda una aproximación y una pedagogía alrededor de como reto que aquí lo hemos conversado siempre, como temas como la inteligencia artificial que han dejado de ser una conversación utópica de muy alto nivel se ha vuelto necesario que transformemos en la organización una conversación porque dejó de ser un tema de alto nivel. Es necesario que lo incorporemos, Nicolás, y seguramente vamos a profundizar en eso en el día a día de nuestra vida, no solo profesional, sino también en nuestra vida cotidiana. Entonces, Nicolás, bienvenido, muchas gracias y te doy la palabra un poquito para aproximarnos a cómo ha sido esa evolución y esa transformación, pues estar hablando de ese tema hoy con tanto éxito en Colombia. Pues muchísimas gracias, Juan David. Un saludo para todos. Gracias, Sandra, por darme la oportunidad de estar conversando con ustedes. Y tal vez empezaría por eso, que yo creo que además es muy interesante lo de diálogo con propósito hablando de inteligencia artificial. La mayoría de la gente lo que cree es que la inteligencia artificial lo que hace es deshumanizar, primera cosa. Yo creo que exactamente sucede lo contrario. Pero para resumirle en un minuto y medio, cuando yo salí de la Cámara de Comercio no quise volver a lo mismo que antes. Y entonces yo tengo dos hijos a los que depositaba en el bus a las 6:15 de la mañana y hasta las 8 de la noche me dediqué a probar aplicaciones y modelos con inteligencia artificial como propósito mientras veía que me iba a dedicar después de salir de la cama. Pero cuando me di cuenta de la capacidad que tenía la inteligencia artificial para transformar todos los negocios, lo que no pude hacer fue hacer como si no estuviese pasando nada y devolverme a lo mismo de antes. Es decir, qué grave esto, qué importante, pero yo voy a seguir con mi oficina de consultoría, que era la que tenía antes de ir a la Cámara de Comercio. Y ese es el origen de la razón por la cual estoy aquí, porque parte de la preocupación que me dio cuando vi que era lo que estaba sucediendo, es que entendí que con urgencia todo el mundo, todas las organizaciones, grandes o chiquitas, todas las personas, no importa el nivel en qué organización estén, tienen que empezar a entender que la inteligencia artificial no es la tontería del momento, sino es el factor transformador más relevante en la historia de la humanidad y el elemento de mayor productividad en la historia del hombre. Y por eso estoy echando este cuento a donde voy y a donde me invitan. ¿Ah? Muy buena introducción, pero arranquemos en materia, si te parece, porque yo creo que buena parte y la primera pregunta en la aproximación es cómo realmente la inteligencia artificial va a impactar lo que vamos a ver a futuro, que ya no es futuro, es presente, como lo has mencionado, cómo nos va a impactar y qué debemos hacer. No, todo. Yo lo que creo es que la inteligencia artificial no es como estábamos hablando hace un tiempo del metaverso. ¿Se acuerda del metaverso? Claro. Pero usted no compró pal con el metaverso, ¿sí? Claro que sí. Ni anda metido en unas gafas de Google haciendo toda clase, llegando a la oficina. Ahora te cuento de historias. Sí, bueno. Pero lo que sí es cierto es que la inteligencia artificial sí está en todas partes. Y hoy en día está en cada lugar más que antes. Las proyecciones de Mark Zuckerberg dicen que va a haber más especímenes digitales que humanos, es decir, como líneas telefónicas más que personas. Y que en un inmediato futuro vamos a tener cada uno o varios especímenes digitales que se van a comunicar con quién, pues con el espécimen digital del otro. Usted tendrá su espécimen digital aquí en protección y cada cliente tendrá uno que se entera, o más bien, que se entiende con el suyo para resolver
aquellas cuestiones relativas a los temas de protección. Y por supuesto esto es un desafío para las personas naturales porque probablemente vamos a tener que desarrollar habilidades alrededor de eso, o probablemente no tenemos. Y para todas las organizaciones, porque esto es producir más con menos. Y en segundo lugar, que es en donde van todas las transformaciones digitales de las compañías, es mejorar la experiencia de cliente. Y en esos dos elementos es donde la inteligencia artificial tiene una gran posibilidad de tener una transformación para cada uno de nosotros. La historia que te iba a contar es que, claro, el Oculus está en mi casa un poquito archivado porque al final del día esa fue un inicio, una aproximación pues en el metaverso que no, yo no sé, no se materializó en forma. Yo creo que hoy la conversación ha venido avanzando en una dimensión distinta, como tú la mencionas. Y yo creo que una de las preocupaciones grandes, Nicolás, que uno observa, aquí hay dos temas que yo escucho mucho y que quería compartir contigo, reflexiones o escucharte, y es un poco hacia dónde va la humanización y cómo la inteligencia artificial puede deshumanizar un poquito las relaciones que tenemos los seres humanos. Y esa es una preocupación de fondo sobre la cual creo que tenemos que ir construyendo. Te hago esa primera porque ahorita la segunda la dejo simplemente esbozada, es los riesgos de la inteligencia artificial, porque obviamente como cuando empezamos a utilizar la tecnología hace muchos años, pues también nos preocupaba de qué va a pasar con el Internet y las redes sociales. Y al final del día, pues hemos ya tenido varios años recorriendo un camino donde las redes sociales y la tecnología ya hace parte pues de la vida cotidiana. De hecho, buena parte de las personas que están en estas organizaciones son nativos digitales. Es decir, no les tocó una vida donde no había internet. Y hoy ya hacen parte de nuestro equipo. Entonces, te abrí un mundo de temas. No sé cómo quieres que los enfoquemos. Desenmadejando esto por pedacitos, porque además en uno solo de eso se podría uno quedar echando cuentos y filosofando, que en últimas esto lo que nos está trayendo a todos es la oportunidad de filosofar sobre la nueva realidad, porque hay que volver a preguntarnos el hombre qué es y para qué sirve y cómo hace y tanta cosa. Pero lo primero es que yo creo que aquí hay una oportunidad enorme para humanizar la tarea de las personas, entre otras cosas, porque está demostrado al menos hasta ahora, que la inteligencia artificial no reemplaza trabajos, sino tareas. Y que las tareas que son potencialmente optimizables, pues es mejor que las haga una máquina para que el humano se dedique a hacer lo que es irrepetible haciendo, es desarrollando desde el punto de vista estratégico una serie de soluciones alrededor de una cosa que operativamente podrá hacer una máquina mejor, como se hizo a principios del siglo XX, cuando se crearon pues todas estas cadenas de fabricación de productos. Y obviamente tenemos un reto porque incluso hacia dónde va esto es hasta donde nosotros podamos incluso conectar el cerebro humano, ¿listo?, con computadores a través de interfaces que lo que le den es la posibilidad al cerebro humano de usar un cerebro complementario. Es decir, es como llevar un cerebro entre la maleta que le dé a uno más poder. De hecho, la inteligencia artificial hoy hace cientos de veces más cálculos más rápidos que los que son capaces de hacer las redes neuronales que tenemos nosotros. Esas redes neuronales artificiales que sí. Y ese es uno de los temas en los que están. Y riesgos de todas las dimensiones. Estas tecnologías tienen una característica que se llaman tecnologías de doble propósito. Son una herramienta, pero también un arma. Son una herramienta para ser más productivos y para ser más felices, pero son una herramienta también, o más bien un arma para cometer toda clase de barbaridades. Por eso, el tema global en materia de regulación, por ejemplo, a lo que se está llevando es a la necesidad de construir al estilo de una agencia de energía atómica un tipo de verificación independiente que sea capaz que hacen las organizaciones cuando tengan un nivel de poder computacional y de inteligencia artificial, que sea capaz de trastocar, por ejemplo, los sistemas de salud de los países. Y que estas deben verificar exactamente cuál y para qué usos es que se le están dando. Y en esa línea, pues va un poco la regulación europea alrededor de los usos permitidos y no permitidos. Pero riesgos, todos los que uno quiera. Por eso toca trabajar en cómo potencializar y paradójicamente también cómo contener al mismo tiempo una tecnología de esta naturaleza. Te quiero compartir porque esta conversación inició hace aproximadamente 7 años en protección, donde definimos y con convicción dijimos la inteligencia artificial y todas las nuevas tecnologías de cuarta generación tenían que hacer parte de esta conversación de transformación en protección. Y hemos venido avanzando de una manera muy interesante, entre otras, en una primera aproximación, tratando de materializar y hacer tangibles cómo la inteligencia artificial puede mejorar
procesos de cara al cliente, puede entregarle herramientas al cliente. Te pongo un ejemplo, nuestro robot de inversiones que se llama Gestión Pro, no sé si lo has oído mencionar, pues está construido bajo una plataforma de inteligencia artificial. Nuestro chatbot, que tiene aproximadamente más de 52 millones de conversaciones al año, pronto está construido bajo inteligencia artificial. Pero quisimos dar un paso adicional y ahí va un poco la reflexión, y es cómo somos capaces de hacer esto parte de la vida cotidiana. Y la primera conclusión fue: democraticemos un poco la interpretación y el conocimiento en protección. Hoy tenemos una comunidad que aprovecho para agradecerle a todo el equipo el entusiasmo en esa comunidad, que hoy tiene ya más de 115 personas, y es una comunidad que se reúne a hablar de la inteligencia artificial, a tratar de incorporar mejoras, a aprender de mejores estándares, a encontrar posibilidades para desarrollar esto. Hemos encontrado alrededor de esa democratización ya un interés particular, que es el que tú mencionas. ¿Cómo hago yo parte la inteligencia artificial de mi vida diaria? Y cómo aquellas cosas que parece un poco paradójico, porque vamos de lo más complejo a lo más posiblemente simple. De lo más complejo es tener un robot que invierte, así es, a pensar en que cada uno de nosotros puede tener una asistente digital aprovechando ya las herramientas que están a disposición. ¿Cómo está pasando en Colombia y cuál es la velocidad de apropiación de esas tecnologías, Nicolás? Sí, es que eso que usted menciona es tal vez lo más relevante de todo. Aquí vamos por dos autopistas. La autopista de la oficina de tecnología, que es el berraco en términos de tecnología, que sabe todo y que tiene los proyectos misionales de cómo construir los robots y cómo capturar la información del cliente y perfilarlo mejor y demás. Y por otro lado, cómo democratizar, y esa democratización llevarla de la curiosidad a la productividad, es decir, cómo aporta cada uno de nosotros con el acceso que hoy tiene a la inteligencia artificial a hacer mejor su trabajo y hacerlo mejor para la organización y para todos. Yo creo que ahí es donde hay un potencial enorme. Y estas comunidades que ustedes tienen son la clave de detonar esa idea, porque para la mayoría de la gente que no viene del mundo de la tecnología, como yo, que no vengo del mundo de la tecnología, la posibilidad de no tener que comunicarme con un computador a través del código, sino con el lenguaje natural, hace toda la diferencia. Y es que hoy ni siquiera se necesita saber leer y escribir, basta con poder hablar para que un computador haga lo que uno quiere que un computador haga por uno. Y un computador hoy es no un computador, sino es la sumatoria de todas las habilidades de toda la gente que existe en el planeta. Ese tipo me arregla a mí la bicicleta cuando se me daña, pero también me hace el desayuno a los hijos, pero también me hace un análisis financiero. Luego es 724, y es una más de las pocas cosas en las que podemos tener algo en común con un tipo como Bill Gates, porque el celular de él tiene la misma inteligencia artificial que la mía, y ahí hay una oportunidad enorme para hacerlo. Luego, ahí vamos evolucionando. Yo encuentro compañías, por ejemplo, que tienen ChatGPT 4, por ejemplo, instalado ya en la intranet, pero al mismo tiempo la gente no sabe cómo se usa. Me los he encontrado también el 3.5 en Teams, y me he encontrado que ya empiezan a desplegar licenciamientos individuales para determinados grupos, que empiezan a detonar ya no proyectos transformadores de toda la organización, sino microiniciativas, por decirlo de alguna manera, que por equipos empiezan a transformar el núcleo de cómo se hacen las cosas en pequeñas células de transformación. Y ahí yo creo que está la clave, porque esto nos pegó a todos y va más rápido, además, que la respuesta de la organización para poder adaptarse. Y esa es la realidad. Va más rápido la gente que las organizaciones. Uno diría, Nicolás, dentro de todo esto, porque el gran reto también es como la preocupación que algunas personas tienen en los equipos de enfrentarse a algo que, como tú lo describes, es simple, ¿cierto? Pero requiere, entre otras, un hábito. Yo particularmente, pues, me he enfrentado ya, yo tengo una ventaja, y es que yo sí soy ingeniero de sistema, entonces más o menos tengo una capacidad de estar más próximo a la tecnología. Un ingeniero de sistemas no como estos muchachos que hacen parte, pues, de este equipo, y un ingeniero de sistemas de hace 40 años. Ya pues las herramientas son bastante complejas, y he tenido un reto grande, y es tratar de hacer de esas herramientas un hábito. Y les confieso, me ha costado. ¿Cuál dirías tú que son aquellos, el 1, 2, 3, para una persona que no necesariamente es nativo digital? Sí. Porque las personas nativas digitales, esta compañía tiene en promedio de las personas 34 años, casi todos nativos digitales. Sí, exacto. Nacieron ya con internet y celular. Pero hay otras personas que no hacemos parte de ese grupo, que necesitaríamos, vea, esto primero no es tan difícil como lo sabemos pues ambos,
Y segundo, ¿cómo serían los 3 pasos o los 4 que tú mencionas para podernos aproximar y hacer de esto un hábito? Sí, yo lo primero que creo es que esto sirve para jugar, pero no es solo juguete. ¿Listo? Entonces toca pensar para qué lo quiere uno. Es decir, quien sabe el negocio y entiende para qué, empieza a darle sentido. Porque si no, como lo demuestran los estudios, no le mejora la productividad, sino que se la deteriora. Lo segundo es si hay que reflexionar un poquito de qué es lo que significa esto para mí en términos de productividad. Es decir, cuál es el 1, 2, 3, cuáles son las 3 o 4 cosas que yo utilizándolas podría mejorar mi productividad a mi nivel de vida. Eso toca pensar, eso no llegar a ver qué. Y lo tercero, hay una sola solución. Pues por supuesto hay YouTube para ver y gente que sabe, pero ahí yo le digo, recogiendo una frase de unos gringos, que es FAFO. FAFO quiere decir Full Around and Find Out, es decir, cacharrele y va a encontrar. Aquí no hay ni una alternativa distinta, ni un fast track a entender esto cómo funciona, sino intentando, probando, y apenas uno va probando, va encontrando en qué momento, qué aplicación, con qué circunstancia, con qué prompt, para qué función, dónde está el error, y construyendo así la productividad para convertirlo en algo que termine devolviéndole algo a uno y no que sea un asunto para perder el tiempo. Prom es una palabra muy común que te voy a pedir la describamos Sí. aquí para el público general porque es una de esas palabras que es clave en la conversación de inteligencia artificial. Y la otra la conecto un poco porque buena parte de alguna conversación que teníamos con algunas personas de inteligencia artificial aquí en nuestra implementación es tenga también la capacidad de interpretar roles, porque obviamente la forma en la que yo le interactúo con la inteligencia artificial pues debe especificar qué rol quiero que actúe esa herramienta y los roles son tan infinitos como las posibilidades de conversación que tengo con cualquier ser humano. Así es que estas son máquinas de contexto. Esto no son 1.500 millones de chinos contestándole a uno ahí cuando uno le mete alguna cosa por el chat. Esto es una máquina que hace una serie de cálculos en cuestión de segundos a través de una réplica de lo que se denominan pues, las neuronas del cerebro, a través de las redes neuronales artificiales, que lo que buscan es qué texto podría servir para contestar exactamente lo que uno pregunta. Y eso es básicamente un entrenamiento que se deriva de la cantidad de información que es disponible por una parte, pero también del entrenamiento que le doy. El prompt es lo que activa todo esto. Si yo le digo, hágame por favor una imagen de un balón, pues este programa va a hacer un balón, pero no sé si es de basquetbol, de fútbol o una pelota callejera. Si yo le digo, por favor, hágame un balón blanco y negro con la costura raída, desinflado en la grama del estadio que está de noche iluminado, pues empiezo yo a reducir las probabilidades de alternativas como respuesta. Y por eso lo que se denomina la ingeniería de prompts, que es tal vez una nueva habilidad, es la herramienta más importante para poder comunicarse con lenguaje natural con estas, pues con las máquinas que hoy nos permiten trabajar con inteligencia artificial. Hemos venido desarrollando un tema muy interesante que es la preocupación de que esto va a reemplazar a los humanos. Es una cosa que además comparto contigo, yo creo que no. Sino lo más importante tal vez es qué capacidades tenemos que tener los seres humanos y cuáles tenemos que desarrollar de manera adicional para poder hacer una conversación con estas personas, con estos asistentes digitales. Y tal vez la primera de ellas que al menos pues nosotros hemos reflexionado y quiero compartir contigo es si esa o cuáles más es cómo hacer preguntas. Así es. Cómo hacer preguntas se convierte en una habilidad que inclusive muchas veces vamos, en la medida en que vamos dejando de ser niños, la vamos perdiendo. Y es una habilidad muy importante para poder sacar lo mejor de estas herramientas tecnológicas. Entonces la pregunta debería ser si esa es la más importante o cuáles más debemos desarrollar, porque buena parte de esto es, no hay reemplazo, algunas tareas van a reemplazar, pero realmente lo que ha pasado en la historia de la tecnología en el mundo es que han sido complementos y nuevas profesiones, nuevos empleos se han generado durante toda la vida de la tecnología. Entonces es un riesgo que es administrable, ya tenemos evidencias y seguramente va a pasar lo mismo, pero sí va a implicar que nosotros tengamos una transformación de cara a las capacidades que tenemos que tener para interactuar y el modelo educativo de los países y del mundo, Nicolás, seguramente también va a cambiar en el entendido de que estas herramientas van a ser parte de la vida diaria. Oye, y yo creo que lo de preguntas es clave y lo de entender que nuestro rol profesional cambió y cambió de manera dramática, porque no todo se limita a decir es que yo ahora me ahorro 3 horas con inteligencia artificial y somos 5
luego somos 15 horas al día, luego al mes es una persona menos, échela. No, no, eso no se va así. Esto tiene que ver con el cambio de roles. Le voy a poner un ejemplo que es el que uso porque es muy elocuente. Un profesor. Un profesor puede dedicarse la vida ahora a perseguir niñitos, a ver cuál fue el que usó ChatGPT para hacer el examen. Eso no le va a llegar a ningún lado porque es que hay herramientas para hacer cosas con inteligencia artificial. Y para eso mismo después humanizar el lenguaje para que no se dé cuenta el profesor. Digamos que ahí no lo va a resolver. Lo que tiene que entender el profesor es que ahora necesita el ensayo que hizo el muchachito, pero también necesita los prompts con los que hizo el ensayo para entender las preguntas que el muchachito entendía que estaba haciendo. Pero después de las 3 de la tarde, cuando los muchachos se van para la casa, los profesores hacen dos cosas en las oficinas. Uno, preparan la clase del día siguiente y la segunda, corrigen exámenes. No tienen que volver a corregir exámenes. Meterle eso a ChatGPT se lo corrige en 35 segundos. Pero sí que modificación del rol pueden tener ahí. Y es que si usted le dice a ChatGPT metiéndole todas las tareas y todos los exámenes de todos los niños y le dice, por favor, identifíqueme falencias recurrentes de cada niño, identifíquelas y hágame una lista de cada uno de ellos y a cómo le está yendo. Y a renglón seguido, por favor, hágame un plan de trabajo individualizado a partir de las falencias individuales de cada muchachito. Pues eso que me ahorro yo calificando exámenes, me lo tengo que gastar ahora habiendo podido, por ejemplo, identificar cuáles son las falencias particulares que tiene cada niño. Ese es el típico rol que se transforma. Es decir, no es que haya menos profesores, sino que los profesores tienen que empezar a trabajar distinto para cumplir con el propósito que tienen en su ciudad. Y así aplica, este es un ejemplo, pero fíjense cuántas veces podemos replicar un poco ese ejemplo que tú mencionas en un mundo de actividades que nos quitan demasiado tiempo. Son actividades en las cuales la inteligencia humana y la capacidad humana debiera ser entregada a otro tipo de cosas, entre otras las que decíamos al principio. Estábamos hablando de humanización. ¿Qué más necesario que tiempo a seguir humanizando las relaciones, las conversaciones en todo sentido con nuestros clientes, con nuestros equipos? Creo que hay un mensaje, Nicolás, que nos dejas potente. Y yo quisiera, para ir cerrando un poco y abrir algunas preguntas que pueden tener aquí las personas invitadas, es, ¿tú conoces la protección? Sí. En una línea de convicción alrededor de la transformación y cómo incorporamos toda la tecnología, entre otras esta, para poder hacer de esta compañía una compañía que realmente cumple. ¿Cuáles serían aquellas recomendaciones de lo que conoces de protección que deberíamos seguir haciendo? Y para el equipo, en una dimensión no solo de empresa, sino también una dimensión humana alrededor de cómo esas herramientas contribuyen o pueden seguir contribuyendo a avanzar en una cosa para nosotros muy importante, el desarrollo personal y profesional del talento de nuestro equipo. Mire, qué pregunta tan importante, porque no la hacen a veces, porque siempre están pensando en las organizaciones cómo hacer que la organización crezca. Pero es que aquí no va a haber manera de crecer sin inteligencia artificial y no hay manera de crecer con inteligencia artificial sin la gente. La gente es el factor más relevante alrededor de esto. Entonces yo lo que le diría es, lo primero es que aquí hay que hacer una tarea de acompañamiento y reentrenamiento alrededor de los temas de inteligencia artificial. No hay manera de esperar que el SENA o las universidades reaccionen. Es que lo que hoy vamos a ver en la conversión que tenemos, mañana ya está obsoleto, ya no existe. Esto es una evolución extraordinaria, o lo que estamos viendo cada muy poquito tiempo. Entonces yo sí creo que la única diferencia, por ejemplo, con la revolución industrial y la transformación de la manera de producir, es que pues el tiempo que se demoró esto en transformar fue mucho y dio tiempo para la reacción. Aquí había en el mundo cerca de 100 millones de caballos en 1900 cuando estaban los carros y hoy no tenemos sino 50 millones de caballos o 60. Algo pasó ahí y la gente que se dedicaba a eso pues se demoró. La máquina de vapor 1760 y pico, pero aquí en 1850 no había llegado la primera, nos dio chance para acomodarnos. Pero es que esto es de todos los días, esto es ChatGPT en 5 días tenías 1 millón de usuarios y en 2 meses tenías 100 millones de usuarios. Esto no da tiempo para tanto. Y ahí las compañías tienen que cumplir un rol desde esa perspectiva. Y lo segundo, que yo creo que es urgente, porque como lo decíamos antes, Juan David, la gente va más rápido que la organización, es construir un marco de gobierno de inteligencia artificial al interior de la organización. Porque aquí hay que hacer dos cosas y buscar el justo equilibrio, como en la mayoría de las cosas. Por un lado, promover, pero por el otro lado también contener cuál es el uso adecuado. Aquí, por ejemplo, la pregunta obvia es, si alguien hace una tarea con inteligencia artificial, ¿qué pasa? ¿Lo regañan o no lo regañan? Primera pregunta. Si no lo regañan, ¿tiene la obligación de declararlo o no tiene la obligación de declararlo? Todas las aplicaciones son o no permitidas. ¿Cómo hace uno para permitir que esto permee, pero al mismo tiempo para gestionar adecuadamente los riesgos? Y yo creo que ahí una política de inteligencia artificial y de utilización responsable de gobierno de esto
podría ayudar bastante también a impulsar y a contener los riesgos, porque claramente estos riesgos sí evidentemente hay. Yo creo que ahí tenemos una aproximación muy interesante sobre temas centrales, Nicolás. Primero, el futuro, los riesgos, la humanización y sobre todo lo más importante, cómo nosotros somos capaces de volver esto una oportunidad. Y yo creo que ahí, y esta última pregunta ya sí prometo para abrir pues al público algunas inquietudes, ¿cómo has visto al país en esa responsabilidad de ver esto como una oportunidad? Nosotros pues con toda humildad, lo digo, nosotros en Protección la hemos visto y hace 7 años, un poco más, declaramos de que eso era muy importante para nosotros. Y tenemos un mundo de retos. Ahí vamos avanzando en la forma que te estaba comentando, pero quisiera tu visión alrededor de cómo el país realmente está interpretando las oportunidades de lo que es la inteligencia artificial. Yo la verdad creo que estos temas de tecnología no aguantan ideología. Esto es un asunto concreto, puro y duro. Hay una transformación en camino y hay cosas que el país debería tomarse en serio para que eso suceda. Estamos hablando, por ejemplo, de los temas de soberanía alrededor de los datos. Eso es fundamental. Sin datos no hay inteligencia artificial, ustedes lo saben bien, y los datos de los colombianos no pueden quedar, como no deberían quedar ningunos datos de ninguno de nosotros en manos de un tercero sin que uno lo permitiera, con una serie de consideraciones. Luego, a mí me parece importante algunas evoluciones alrededor de temas de COMPES y discusiones que están en el momento alrededor de eso. Ahora, esto requiere pragmatismo, porque esto es como la fuerza de gravedad. Si a usted no le gusta la fuerza de gravedad, me parece perfecto, pero las cosas van a seguir cayendo. Esto no hay manera de enfrentarse a la ola que viene. De paso, digo, es un buen libro de Mustafa Suleiman que se llama La ola que viene, precisamente alrededor de esto. Porque pues es incontenible, se nos mete por los poros. Luego yo creo que hay una agenda todavía que tenemos pendiente, que es la de la conectividad. Sin conectividad, pues en lugares remotos no tenemos posibilidad de acceso a la inteligencia artificial y de apropiación urgente, porque es que esto es en cuestión de segundos. En cuestión de segundos, el menos productivo se vuelve más productivo. Los vagos de la oficina con ChatGPT llegan al nivel de los juiciosos de la oficina. Luego, si en un contexto como el nuestro, de baja productividad laboral, en un vecindario como el que nosotros estamos, si no apropiamos esto con urgencia, esto es un tema de capturar valor lo antes posible, ya fue demasiado tarde. Y ahí hay un elemento que yo siento que estamos todavía muy a paso de tortuga. Y menciona un tema muy importante que recojo aquí también para motivar, pues para que nos motivemos todos, es la capacidad de cerrar brechas. Es decir, este tipo de herramientas lo que permiten, es lo que menciona una cosa que me hace mucho sentido, sobre todo en conversaciones que hemos tenido recientemente, es la velocidad y la capacidad de transformación, pues tiene que ser superior a la del entorno competitivo en el que estamos. Si yo voy más lento que todo el entorno competitivo, pues me estoy quedando. Y esta es una forma inclusive de apropiar tecnología sencilla que está a disposición de todos. Sí, esto, que es un tema importante que tal vez no lo mencionamos, esto está a disposición de todo el mundo y nos puede permitir acelerar transformación y cerrar brechas que hoy todavía tenemos. Así que creo que es una muy buena aproximación, sobre todo en estos pilares de lo que significa esta aproximación. Y me gustaría, si el público acá, las personas que nos acompañan, tienen alguna pregunta para hacerle a Nicolás. Nicolás, para vos, ¿qué crees que le está yendo bien y qué crees que está yendo mal en general? Sí, que vos veas, pero para vos. Oye, yo lo que creo es que a veces somos o vamos, desde el punto de vista general, esto va más rápido de lo que somos capaces de entender. Y ese desafío de volver un poco a la persona al sentido humanista de cómo vamos a usar esto, pues requiere una serie de reflexiones para saber hasta dónde llega y qué hace uno. Porque es que la inteligencia artificial va por un lado en el tema de sistemas, pero por el otro lado va alrededor de todos los temas de biotecnología. Porque es que van de la mano. Es decir, la tabla periódica sigue siendo la misma. No hay otros elementos distintos a esos, pero la capacidad que tiene la inteligencia artificial para desentrañar, por ejemplo, proteínas y demás, hace que esto se convierta en una herramienta muy poderosa en muchas dimensiones. Y a veces uno ve a la gente muy envalentonada y muy animosa para ver cómo construye lo que se denomina inteligencia artificial general, que es la idea ya no de hacer tareas, sino de casi que maneje esta compañía, por favor, decirle a la inteligencia artificial con todas las dimensiones que eso significa, y pues ahí vamos a ver qué es lo que toca hacer. Yo creo que
a esto toca meterle ponderación y serenidad y no pensar que, como siempre, la humanidad se las arregla de alguna manera para resolver el problema. No, esto toca dedicar esfuerzo e invertir recursos también para promover, pero también para contener de la misma manera los riesgos y las posibilidades que esto tiene. Alex. Nicolás, ¿cómo ves en Colombia el tema de adopción en las empresas? Es decir, cuando estas tecnologías llegan, se imponen, muchas veces se vuelve moda y muchas empresas lo adoptan o se meten por un tema de moda, pero no hay como una conciencia, una estructura. ¿Cómo ves eso hoy que está pasando? Yo lo que siento hoy es que los líderes de las organizaciones tienen conciencia alrededor de la importancia de la inteligencia artificial, pero hay una brecha entre la conciencia y el plan. Yo no veo planes. Yo no veo planes en ejecución. Y al mismo tiempo, hablábamos algo de esto también más temprano, veo que la gente en la base y en la organización, quienes no son tomadores de decisiones, ya están utilizando. Entonces, va a encontrar uno también no solamente una brecha entre la necesidad y el plan, sino también entre la manera en que productivamente se está utilizando sin conocimiento de las organizaciones. El índice, en un estudio que sacó Microsoft hace unos días, dice que el 78% de la gente bring your own AI, trae su propia cosa a la oficina y la oficina no se ha enterado. Entonces, pues cuando no se ha enterado, pues esto significa unos retos importantes. Luego yo creo que aquí hace falta un poco más de conciencia de que esto no es una moda, no es la moda del momento, sino es que esto no va a cambiar. Es por ahí, esa es la ruta por la que van todas las organizaciones y toca tener esas dos autopistas, la de los proyectos transformacionales y la de la democratización y utilización de la IA para que cada persona haga mejor su trabajo y aproveche ese potencial enorme que ya tiene. Nicolás, desde tu perspectiva, podemos considerar todo este tema de la inteligencia artificial como una nueva revolución, así como lo fue la revolución industrial. Esto es más importante que Internet, esto es más importante que el celular, esto es equivalente a la rueda o el fuego. Si en los últimos 200 años logramos hacer lo que no habíamos hecho en los 9.800 años anteriores, desde que dejamos de ser sedentarios, desde que nos volvimos sedentarios, esta es la transformación más importante en términos de productividad en la historia de nuestras vidas. Esta va a ser la década de mayor productividad en la historia de la humanidad. Luego es de este tamaño lo que estamos hablando. Esto no es la fauna tecnológica del momento, esto no es el tema de modas. No, esto es de verdad, verdad. Y todos lo están usando, los buenos y los malos. Luego ahí es donde tenemos que garantizar que sean los buenos los que tengan la mayor capacidad de adoptar inteligencia artificial cuanto antes. ¿Alguna otra comentario, pregunta, reflexión? Bueno, yo creo que hemos tenido la oportunidad, Nicolás, de avanzar un poco en esta aproximación. Y uno de los objetivos que teníamos al conversar contigo era bajar un poquito el nivel de dificultad, porque yo creo que buena parte de esta conversación es motivar a todo el equipo a que realmente, primero tenemos que estar en esta conversación. No hay lugar a decir más tarde o me demoro en entrar. Segundo, la tecnología está a disposición. En protección tenemos toda la tecnología a disposición de todos los equipos para poder hacer esto ya parte de la vida cotidiana. Ya hicimos, diría yo, un poco lo más complejo, y es la aproximación filosófica y la convicción, la interpretación y la tangibilización de un mundo de proyectos que tenemos hoy, la construcción de una comunidad que está permanentemente motivando y contagiando en protección el tema. Y por supuesto, esa mirada tuya que además pues, nos da la posibilidad de mirar que esto, a pesar de toda su complejidad detrás, es algo que está al alcance de todos y que simplemente necesita disciplina y deseo de incorporarlo en la vida diaria. No sé si quisieras darnos las últimas recomendaciones para cerrar esta maravillosa conversación. Oye, yo creo ¿Cuáles serían, Nicolás? Honestamente, yo veo que aquí, además porque uno se va enterando de lo que sucede en protección, están haciendo una gran cantidad de cosas. Y esto no va a acabar. La buena noticia es que empezó, la mala noticia es que no va a acabar. Es decir, esto no es que ya llegamos gracias a descansar, no va a parar. Todos los días va a ser más. Y la importancia de una comunidad como esta es clave, porque esta es la de contaminar. El principal rol tiene que ser el de contaminar, el de hacer que todo el mundo sienta que esto es importante, porque pasa de la creatividad y de la jugueteada a la productividad, y se ve, y este tipo se está yendo más temprano. ¿Por qué? Pues porque es que hace cosas con inteligencia artificial que usted todavía no se ha dado cuenta que existen. Y ahí empieza uno a encontrar cómo
estas herramientas son transformacionales de veras. Entonces yo lo que diría es, ahí en esa comunidad hay una gran cantidad de potencial para activar microprocesos de inteligencia artificial en una organización como esta, porque nadie mejor que los equipos sabe lo que podrían hacer mejor con inteligencia artificial. Y como está al alcance de todos, pues esta es una gran oportunidad que simplemente no se puede dejar pasar. Bueno, Nicolás, y a todos ustedes, muchas gracias. Una conversación más con propósito. En los próximos días anunciaremos la que sigue, pero espero que haya sido de mucha utilidad y nos vamos pues contagiados y entusiasmados a que realmente hagamos parte de nuestra vida diaria de una herramienta que está a toda nuestra disposición. Muchas gracias para todos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y sus familias. Y gracias a ti, Nicolás, por hacer la invitación. Juan, muchísimas gracias, a Nicolás también. Y creo que dijiste una expresión, Fafo. Sí. Vamos a fafear, como para incorporarlo, a cacharrear, y al final esto es de práctica, nos deja súper contagiados realmente de esta invitación, y una invitación adicional a suscribirnos a las comunidades. Nos están esperando. La inteligencia artificial creo que va a tener así un pico de suscripción impresionante. Hoy más del 10% de la compañía ya está allí y la idea es que seamos muchos más. Un abrazo a todos y nos vemos en otra conversación de propósito.